Todos, ¿cómo están? Bueno, mientras me acomodo, si gustan, si quieren un café o algo, pueden tomar un café. Y además recordar que atrás tenemos Biblias. También hay Biblias en inglés y hay Biblias en español. Es muy importante que ustedes, conforme vamos estudiando, ustedes vayan al texto y vean el texto. Yo sé que lo proyectamos acá también, pero es importante tener la Biblia en nuestras manos, o aunque sea en el celular, lo que sea, pero siempre es importante que ustedes tengan su Biblia. Entonces los animo a eso. Ok, listos. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Corintios. Nosotros como iglesia nos propusimos a estudiar la primera carta de Corintios este año. Probablemente nos va a tomar casi que todo el año estudiando primera de Corintios. Y bueno, ya llevamos unas 3 semanitas y hoy nos toca estudiar los versículos. Vamos a estar en capítulo 1, versículo 26 y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 5. Se me está yendo el micrófono, yo creo. Cambiamos. Creo que estaba fallando. Sí. Ok, entonces de nuevo, capítulo 1, de 1 Corintios, versículo 26, y vamos a estar estudiando hasta el capítulo 2, versículo 5. Ok, ahí está mejor. Bueno, entonces leo para ustedes, versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino que demostración del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Me acompañan a orar y comenzamos. Padre, gracias, Señor, porque podemos venir esta mañana aquí a adorar tu nombre, a cantarte, Señor, a escuchar de ti.
Señor, gracias porque tú eres el único digno de ser escuchado. Señor, tú eres la verdad, Señor, el que trae vida, Señor, a nuestros corazones. Señor, gracias porque tenemos esta iglesia, Señor, donde buscamos honrar tu nombre, honrar tu palabra. Yo te pido, Dios, que traigas humildad a cada uno de nosotros, a mí para predicarla, Señor, y te pido que dejes afuera, Señor, cualquier distracción, cualquier cansancio, cualquier enojo que traigamos, Señor, y que tú hagas la obra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. La semana pasada, Billy estuvo enseñando la sección anterior a esta. Billy estuvo predicando desde el versículo 18 hasta el 25, si no me equivoco. Y Billy hizo un buen trabajo explicándonos cómo era más o menos la ciudad de Corintio, ¿verdad? Cuál era la influencia, de qué estaba influenciada. Y Billy nos explicaba, ¿verdad?, que en esa época, en la ciudad de Corintio, había una gran influencia de todo lo que era la cultura grecorromana. ¿Se acuerdan? Corintio en ese momento era una ciudad que estaba dominada por los romanos, ¿verdad? El imperio romano ejercía gobernanza sobre Corinto. Sin embargo, toda la cultura, la parte social, el pensamiento, toda la cosmovisión en que ellos vivían y se movían, era gran influenciada por Grecia. Acuérdense de que Grecia, en la época antigua, en la época de Pablo, era una ciudad altamente filosófica, ¿verdad? Ahí está todo lo que es el Areópago y todo lleno de filósofos. Estos amaban el conocimiento, amaban las nuevas ideas, las nuevas tendencias. Ellos pensaban que el propósito del ser humano estaba en lo más profundo del pensamiento humano. Por eso siempre andaban en búsqueda de ese pensamiento más profundo, y si alguien llegaba con algo más profundo, a veces le daban pelota y ahí iban, ¿verdad? Había una sed por el conocimiento humano, y su vida y todo su contexto, su cultura, su pensamiento, todo giraba en el pensamiento humano. Entonces, Pablo, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual Pablo llega a Corinto, y Corinto no es una excepción a esta cultura, ¿verdad? Corinto no es Atenas, pero es ampliamente, Corinto está ampliamente influenciada por esta cultura. Y no es sorpresa de que dentro de Corinto habían gente con la misma filosofía de vida, gente que pensaba que en el pensamiento humano estaba el propósito último del ser humano. Y por eso Pablo llega en el versículo 20, ¿verdad? Y expone: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y es que Pablo pone en perspectiva, ¿verdad? Y vemos desde el pasaje que Billy predicó, vemos cómo Pablo viene poniendo en perspectiva qué tan pequeña, qué tan limitada, qué tan pasajera y cambiante es la sabiduría del hombre, ¿verdad? Y qué tan perfecta, eterna es la sabiduría de Dios. Toda esta sección es acerca de una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Son cosas contrarias, ¿verdad? Por un lado vemos el pensamiento humano, pero por otro lado vemos el pensamiento, la sabiduría divina. Sabiduría humana, sabiduría divina. Así es como el hombre con su pensamiento humano ve las cosas, y así es como Dios ve las cosas. Y es que pongámonos a pensar por un minuto, ¿cómo vamos nosotros
a comparar la sabiduría del hombre con un hombre que ha vivido tan solo unos años, ¿verdad? Ha vivido ciertas cosas en su vida, ha vivido bajo ciertos contextos, ha estudiado lo que ha estudiado por su tiempo que lo ha estudiado. ¿Cómo vamos a comparar esa sabiduría humana con la sabiduría de Dios, que es divina, que es del cielo, que es eterna? Ese Dios que ha creado todas las cosas y sostiene todas las cosas con su mano poderosa. ¿Cómo vamos a comparar la sabiduría de Dios? Cuando vemos esa sabiduría de Dios sublime, la sabiduría del hombre queda diminuta. Billy predicó de esto la semana pasada. Esto es simplemente el resumen de lo que pone, de lo que Billy predicó. ¿Verdad? La sabiduría humana es insuficiente para dar vida y propósito al ser humano. Solo la sabiduría de Dios, revelada a través de la locura de la predicación, porque es locura para el mundo, pero es poder de Dios para aquellos que creen. Solo la sabiduría de Dios es capaz de traernos vida y vida abundante en Cristo Jesús. Es el Evangelio. El Evangelio es la sabiduría de Dios. Y vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, el argumento que Pablo venía predicando o hablando desde el versículo 18 no termina en el versículo 25, sino que lo que vamos a estudiar hoy es una continuación de lo que Pablo venía enseñando desde el versículo 18. Entonces continúa en el versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Probablemente cuando Pablo escribió esto, él tenía en mente cada miembro de la iglesia de Corinto. Y Pablo los anima a cada uno a recordar quiénes eran ellos antes de llegar a los pies de Cristo. ¿Quiénes eran ellos en aquel momento cuando vivían en un mundo de tiniebla y fueron llamados a la luz admirable? Pablo los llama a recordarse de que Dios no los aceptó como hijos de Dios, como sus hijos, por sus méritos o por lo que ellos eran. ¿Verdad? Pablo les estaba diciendo, ustedes son hijos de Dios, no porque son brillantes, no porque son inteligentes, porque son sabios, porque son ricos, poderosos, no. Sino porque fueron salvados por la sabiduría de Dios. La iglesia de Cristo, los que son aceptados, nuevamente, no son los inteligentes, ni los más ricos, ni los más prósperos, ni los más sabios. Aunque yo les decía ahora en iglesia en inglés, aunque muchas iglesias tal vez se vea así, ¿verdad? Hay iglesias donde tal vez, ¿verdad?, venga adelante el sabio, venga aquí adelante el rico, el próspero. Pero aquí Pablo, ¿verdad?, y Dios, todo, ¿verdad?, le vemos en la escritura donde en Dios no hay acepción de personas. De hecho, Santiago habla también de eso en su carta, ¿verdad?, de que cuídense de que ustedes estén, ¿verdad?, dándole al mejor lugar, el más sabio, el más rico. Pablo habla de eso. Santiago habla de eso también. Probablemente la iglesia de Corintios, y por todo el contexto en que venimos, de que había un problema de unidad dentro de la iglesia, y vemos donde Pablo empieza a decir, es que, ¿verdad?, hay unos que dicen que son de Pablo, hay otros que son de Cefas, hay otros que son de Apolos. Había un problema de
desunión dentro de la iglesia. Y probablemente también esa desunión, ¿verdad? Habían grupitos de los sabios, de los ricos, de los, ¿verdad? Entonces esto es un llamado, una llamada de atención de Pablo también a decir: véanse quiénes eran ustedes antes de llegar a Cristo. Ustedes están en la iglesia, ¿por qué? ¿Porque eran ricos? ¿O porque eran sabios? ¿O porque eran inteligentes? No había absolutamente nada bueno en ustedes. Pablo les recuerda a estos corintios y nos recuerda a nosotros hoy, ¿verdad? De que nosotros estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Escuchando de Cristo, ¿verdad? Nosotros hoy estamos aquí con oídos abiertos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado vida, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada bueno, no hay nada en nosotros bueno. La palabra de Dios dice que nuestras obras están manchadas como trapos de inmundicia, ¿verdad? Son sucias delante de Dios. Nuestras manos están manchadas de pecado. ¿Cómo vamos a llegar con nuestras obras delante de un Dios santo, limpio? No hay nada bueno en nosotros. Y si nosotros estamos hoy aquí y hemos creído en Cristo y el Señor nos ha dado vida, es porque tuvimos fe en Él. Y la sabiduría de Dios es la que nos dio vida a nosotros. Y la realidad es que todas las cosas, ¿verdad? La sabiduría humana, lo poderoso que podamos ser, lo rico, el estatus, la noble cuna, todo eso pudieran ser piedras de tropiezo, ¿verdad? Piedras de tropiezo que dificulte que yo llegue a conocer de Cristo. No es que la riqueza esté mal, no es que el conocimiento esté mal, no es que el hecho de que usted haya nacido de noble cuna esté mal, sino que lo que Pablo está diciendo aquí es: ojo, eso que usted tiene puede ser una piedra de tropiezo para usted. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros probamos las mieles, ¿verdad? Probamos las mieles de la sabiduría humana, probamos las mieles de la riqueza, del estatus, del poder, lo famoso que podamos ser, el pecado toma eso, lo convierte en un orgullo, nos infla el pecho, nos volvemos de un pronto a otro, nos creemos que somos toda, creemos que somos autosuficientes, creemos que nosotros podemos lograr todo con nuestras fuerzas y que nosotros ya hemos alcanzado el mundo y que realmente Cristo no me puede ofrecer nada mejor de lo que el mundo me ha ofrecido. Lo que Pablo está diciendo aquí es: tengan cuidado de dónde usted está poniendo su fe. Tenga cuidado de que usted esté poniendo su fe, sea en algo que sea eterno y que no se vaya a derrumbar y que no se vaya a caer. Por eso Jesús, ¿verdad? Dice: construya su casa sobre la roca, no sobre la arena. Porque si usted construye su casa sobre la arena, se va a destruir. Solo Cristo, que es la roca, es eterno. ¿Verdad? El poder, las riquezas, el estatus nos llena nuestro ego y nos llena nuestro orgullo a tal punto que nos volvemos independientes y autosuficientes. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado. No me digan nada, yo lo sé todo.
Solo yo hacer las cosas bien, yo me encampo, yo lo hago. Ok. El sentimiento de insuficiencia, de necesidad, de incapacidad, de que no puedo hacerlo todo con mis propias fuerzas, eso es lo que anda buscando Dios. Dios quiere nuestra debilidad. Dios quiere tomar nuestra necesidad, nuestra debilidad, ¿para qué? Para transformarlo en fortaleza, para transformarlo en la sabiduría de Dios, para transformarlo para su gloria. En Jesús en Mateo 11, versículo 26, dice: en aquel tiempo Jesús dijo, Jesús orando, y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Y cuando vemos el contexto de este pasaje, Pablo está haciendo esta oración en público al Padre, pero también para que la gente la escuche, ¿verdad? Y Jesús quería que sus oyentes supieran que Dios estaba buscando solamente algo más que su fe, ¿verdad? Estaba enviando una advertencia a aquellos que se creen sabios, a aquellos que se quieren instruidos. Y esos sabios e instruidos, probablemente lo que Jesús está diciendo, están en desventaja de conocer el reino de Dios. Sean como niños, ¿verdad? Cuando yo le hablo algo a Fiorella, mi hija, y yo le hablo algo, Fío, es que vea, ella lo ve como una verdad, y ella se asombra y dice: wow, Dios quiere que seamos como niños, es verdad, que creamos en la sabiduría divina, es la verdad de Dios. El problema de los sabios e instruidos es que ven que el evangelio es tan simple, porque el evangelio es simple, el evangelio es tan simple que es demasiado difícil creerlo. Ese es el problema. Ahora, yo no estoy diciendo que ninguno vaya a estudiar, ninguno cree ningún conocimiento, o que no escuchen nada, absolutamente nada fuera del de Dios, ¿verdad? No es eso. El conocimiento es bueno, la inteligencia es buena, es bueno ir a la universidad, es bueno ir a estudiar, es bueno. El problema está en cómo nosotros canalizamos eso. Estoy estudiando para yo ser el mejor y ser autosuficiente y, ¿verdad? Y ser el pum, 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 pum. ¿Cómo estoy canalizando eso? John MacArthur, en uno de sus comentarios bíblicos, escribe: un creyente sencillo, torpe, sin educación ni habilidades, pero que ha confiado en Cristo Jesús como su Salvador, que sigue humilde y fielmente al Señor, es mucho más sabio que el brillante doctor en filosofía que se burla del Evangelio. El creyente sencillo conoce el perdón, el amor, la gracia, la vida, la esperanza, la palabra de Dios, a Dios mismo. Puede ver la eternidad, pero por otro lado, el doctor en filosofía, incrédulo, no sabe nada aparte de sus libros, de su propia mente y experiencia. No ve más allá de su propia vida y solo puede ser considerado como un insensato. La sabiduría humana, en la sabiduría humana, la fortaleza es fortaleza, la inteligencia es inteligencia, ¿verdad? La debilidad es debilidad. Sin embargo, en la sabiduría divina, muchas veces, algunas veces, los que son considerados fuertes, Dios los ve como débiles. Y esa es la paradoja de Dios. Los que son considerados inteligentes, de mucho conocimiento para el mundo,
son considerados como insensatos o tontos para Dios. Ahora, la sabiduría del mundo, de nuevo, no es que sea mala, el problema es cómo la canalizamos. ¿Qué estamos poniendo primero? ¿A dónde está nuestro enfoque? ¿Verdad? ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe, nuestras creencias? ¿Dónde estamos poniendo ¿verdad? ¿En qué estamos formando nuestra vida? Ahora, hay quienes han tenido mucho conocimiento, inteligentes, y que Dios agarra y toma eso y lo transforma para su gloria. ¿Verdad? Cuando pensamos eso, el mejor ejemplo que se nos viene a la mente es Pablo, el apóstol Pablo. ¿Verdad? Cuando Pablo él habla, digamos, a los Efesios, vemos cuando en Efesios el capítulo 3 él dice lo siguiente, dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si la salvación es por méritos humanos, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo había sido muy bien instruido, él era fariseo, y así. Pablo, recuerden que él era un hombre que hablaba idiomas, había sido muy bien educado probablemente en filosofías, en cosas, ¿verdad?, de la cultura. Pablo era una persona muy inteligente, pero Dios lo toma, y cuando Él lo toma, Pablo, ¿verdad?, es como si Pablo dijera: yo estaba ciego, no podía ver, pero ahora que Cristo me ha rescatado, puedo ver todo con tal claridad, y yo era un tonto. Por eso es que Pablo más adelante en Efesios 3 él puede llegar y decir: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, todo eso que para mí era un orgullo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. En otras versiones dice: lo considero basura. Pero por Él lo he perdido todo, lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. ¿Dónde está su fundamento de vida hoy? ¿En qué estamos poniendo nuestra fe hoy? ¿Es Cristo o es la sabiduría humana? ¿Es lo que usted cree que es mejor para usted? Ok, versículo 29. A fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Si usted es cristiano, usted sabe muy bien por qué está hoy aquí. Si usted ha creído en Cristo, usted sabe muy bien quién puso fe en su corazón para seguir a Cristo. Usted sabe muy bien que usted no hizo absolutamente nada en su sabiduría para que hoy usted creyera en Cristo. Tenga cuidado de que usted se encuentre hoy construyendo una espiritualidad, ¿verdad?, en algo que no es en Cristo.
¿verdad? Y podríamos pensar, ¿verdad?, como que nuestra espiritualidad está basada en los 30 años que tengo de ser cristiano. Podríamos pensar que mi espiritualidad está fundada o está basada en que como mi bisabuela era cristiana, mi abuelita era cristiana, mi mamá era cristiana, entonces yo soy cristiano. ¿Dónde está usted sosteniendo su vida cristiana? Ah, es que yo sirvo en la iglesia. ¿Y qué? Ah, es que yo estoy estudiando en la IBI o tengo una maestría en divinidades. ¿Qué? ¿Eso qué? Ah, es que mi abuelita rezaba conmigo, oraba conmigo todas las mañanas, entonces soy cristiano. ¿Eso qué? ¿En dónde está usted basando su espiritualidad? ¿Cuál es el fundamento de su fe? ¿De qué nos estamos jactando en los años de que somos cristianos, en lo que le servimos a Dios? ¿De qué nos estamos jactando? ¿Qué está sosteniendo su cristianismo hoy? ¿Verdad? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Él ha hecho todo por nosotros. Y por eso Pablo llega y dice, ¿verdad?, nosotros estamos unidos a Él, a quien Él ha hecho todo. Dice, Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Él hizo todo por nosotros. Si usted se gloría en cualquier cosa, y escuche bien esto, si usted se gloría en cualquier cosa que usted se está gloriando, que no sea Cristo y Cristo justificado, a Dios le desagrada. Cualquier cosa que no sea Cristo, a Él le desagrada. Dios ve a los humildes de espíritu, Dios ve a los contritos de corazón, Dios ve a los que se humillan bajo su mano poderosa, y todo el día están viviendo en una constante alabanza interna de gratitud, de amor y de alabanza, porque viven la vida pensando y agradeciendo todo lo que Dios es para sus vidas. Dios se fija en los que tiemblan ante su palabra, no a los que buscan su propia gloria en las cosas de este mundo, sino en los que tiemblan y se humillan bajo la mano poderosa de Dios. No hay nada en que usted pueda gloriarse. No importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted es negro, si usted es blanco, si usted es chino, si usted es gringo. No importa absolutamente nada delante de Dios. A Dios lo que le importa es su fe. Y toda la gloria es de Dios. Dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos un tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El Evangelio, la sabiduría de Dios que Él nos ha entregado, dice que nos la ha entregado como un tesoro, y nosotros somos esas vasijas de barro, ¿verdad? Somos débiles, pero Dios nos ha entregado ese tesoro para que nosotros lo tengamos, lo atesoremos. Ese es el Evangelio. Ok, sabiduría, justificación, santificación y redención. Podríamos hacer 4 semanas de prédica para explicar estos 4 términos, ¿verdad? Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que primero recuerden de dónde viene cada cosa que Dios ha puesto en ustedes. ¿Quién se los dio? Dios ha puesto en ustedes sabiduría. Pero ¿de quién es esa sabiduría? Dice que ustedes han sido unidos a Él, ¿verdad? Y ahora es la sabiduría ¿de quién? De Dios, la sabiduría divina que está en ustedes y que es de Cristo. Dios ha puesto la sabiduría
de Dios en ustedes, porque Cristo vive en ustedes, ¿acaso ustedes hicieron algo para recibir esa sabiduría de Dios? Dios es el que transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Antes pensábamos en esta forma como piensa el mundo, ahora pensamos distinto. ¿De dónde vino ese pensamiento, esa forma de ver la vida? ¿De ustedes mismos? No, de Dios. Y si tenemos que gloriarnos, nos gloriamos en eso. Pablo describe que en Cristo está nuestra justicia. Usted vino a Cristo por sus obras, no. Solo Cristo vivió una vida 100% justo delante de Dios. Murió en la cruz y ahora su justicia es mi justicia. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador y su Señor, usted tiene la justicia de Cristo. Usted ha sido revestido con la justicia de Cristo. Y por eso el Señor nos dice: acérquense delante de mí, a mi trono, con confianza, porque usted es recto a mis ojos. Además, Pablo dice que Cristo es nuestra santificación, ¿verdad? Su vida perfecta, lo que es Cristo sin pecado alguno. Ahora usted tiene la santidad de Cristo, ¿verdad? Está este término teológico que es imputación. La santidad de Cristo es imputada en nosotros, es puesta en nosotros. Nosotros nuevamente somos revestidos de la santidad de Cristo. Y nuestro pecado es imputado en Cristo. Él pagó nuestro pecado, Él tomó nuestro pecado y nos dio al fondo del mar. Cristo fue clavado en la cruz, nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Nosotros hoy tenemos la santidad de Cristo. ¿Es algo que nosotros logramos? No. Todo viene de Dios. No solamente Cristo es nuestra sabiduría, justicia y santidad, sino que dice también en nuestra redención. Cristo pagó una deuda gigante que nosotros teníamos. Una deuda que nosotros nunca íbamos a lograr pagar a Dios. Él la tomó. Él murió en la cruz, tomó nuestro lugar. Él murió como un criminal, así como nosotros tuvimos que haber muerto por estar sucios de pecado delante de Dios, culpables 100%. Él tomó nuestro lugar en la cruz y Él pagó la deuda. Cristo es nuestra redención. ¿Usted lo hizo? No, lo hizo Cristo por usted y por mí. Ok. Les decía al principio que la sabiduría de Dios es el Evangelio. Es propiamente el Evangelio y nada más. En el Evangelio está la sabiduría de Dios por completo. Y Pablo sabía eso muy bien. Versículo 1 dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna. Y ojo, ¿verdad? Como le decía ahora, Pablo sabía mucho. Pablo era full conocimiento, sabiduría humana. Pablo sabía mucho. Pero ojo lo que dice Pablo: me dispuse a no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y este crucificado, nada más. Jesucristo y este crucificado. Pablo le recuerda a los miembros de Corintio y lo recuerda hoy a nosotros como creyentes, de que tenemos que creer en el Evangelio, de que ahí está el poder de Dios, del cual bien Pablo viene hablando.
Prediquen a Cristo y Cristo crucificado, nada más. Usted no tiene que venir con ninguna otra idea o alguna, ¿verdad?, cosa alguna que usted quiera añadirle a ese mensaje. Usted no tiene que añadirle absolutamente nada. Predique a Cristo y Cristo crucificado. Pablo no vino con ninguna palabra impresionante del razonamiento humano. Pablo no vino con ninguna elocuencia o con alguna nueva tendencia. Él se dispuso a enseñarles lo más importante, ese tesoro que Dios le había dado a Cristo y Cristo crucificado. El mensaje de la cruz, como les decía, es locura para el mundo, pero es poder de Dios para todo aquel que cree. Confiemos en el Evangelio. ¿Será que nosotros hemos perdido? ¿Será que nosotros como cristianos hemos perdido el enfoque? Nos hemos olvidado de que en el Evangelio de Dios hay poder de Dios, y queremos añadirle un montón de cosas, ¿verdad? Ideas, formas de exponerlo, música, ¿verdad? Imágenes, luces. Pablo dice que fue a anunciarles el misterio de Dios. Otras versiones dicen que él fue a presentarles el testimonio de Dios. Pablo era un testigo de Dios mismo. Cuando usted analiza qué es un testigo básicamente es, imagínense en un juicio, y en el juicio hay testigos, y esos testigos testifican de lo que oyeron, de lo que experimentaron, de lo que vieron. Pablo era un testigo de Dios. De eso solamente él iba a hablar. Las iglesias no deberían ser lugares para hablar de política, psicología, economía, filosofía. Las iglesias deberían ser lugares para hablar de Dios, de la sabiduría de Dios. La sabiduría divina, como viene hablando todo el contexto de Pablo, la sabiduría divina es la que va a hacer que nos va a unir en un mismo sentido. La sabiduría humana nos divide. Usted va a tener una forma diferente de ver la vida, usted otra forma de ver la vida, yo puedo tener mi forma de ver la vida, y nos va a dividir en algún punto. Pero Cristo, la sabiduría divina, nos une. Podamos tener cosas afines, ¿verdad? Que yo surfeo, a usted le gusta surfear, que el otro hace jiu-jitsu, que el otro, ¿verdad?, le gusta jugar fútbol. Podemos tener cosas afines, pero lo que nos une realmente, y estamos aquí hoy, es por Cristo. El testimonio de Dios es lo importante. El testimonio de nosotros es importante también, pero el de Dios es más importante. ¿Verdad? Yo pensaba que muchas veces llegamos a hablar con alguien y empezamos a compartir nuestro testimonio. ¿Verdad? Mira, es que yo era antes así, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Yo era un borracho, yo no creía en nadie, quería vivir solo, ¿verdad? Hasta que Cristo puso algo en mi corazón y mi vida se fue transformada. Y ahí me fui y presenté lo que Dios hizo en mi vida, pero se trató básicamente de mí, de cómo es mi vida ahora. Y hasta ahí lo dejé. Su testimonio es importante, pero el testimonio de Dios es más importante. Pablo, cuando él presenta, ¿verdad?, a Cristo, aquí dice, yo me propuse hablar de Cristo crucificado. No vine a hablar de lo que Cristo hizo en mí, yo vine a hablar de Cristo. El testimonio es importante, pero no debemos quedarnos solo ahí. El testimonio es algo que nos pone, yo estaba pensando, es como una plataforma para poder nosotros de ahí hablar de quién es Dios. Yo les decía ahora en la mañana que nuestro testimonio es como la boquita, ¿verdad? Cuando uno va a un restaurante, uno te pide la boca y después viene el plato fuerte.
¿verdad? Nuestro testimonio a veces es la boca, pero el testimonio de Dios es el plato fuerte. Presentemos el testimonio de Dios, ahí está el poder de Dios para salvación. Si usted presentó su testimonio y nunca llegó a hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo usted? Pablo tenía un claro llamamiento, él sabía al cual Dios lo había llamado, él sabía cuál era su tarea principal, él sabía lo que iba. Pablo también hablándole a Timoteo, acuérdense de Timoteo, varias partes donde Pablo le dice: Timoteo, vendrán tiempos difíciles, habrá gente, ¿verdad? Así, asá, nuevas filosofías, bla, bla, bla. Usted estudie y predique la palabra. Timoteo, 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Hoy en día hay iglesias llenas de personas, ¿verdad?, donde sus oyentes no quieren que sus pastores les hablen solamente de la palabra de Dios, sino que les hablen de otras cosas. Hay iglesias donde se reúnen y escogen cuál es el tipo de predicación que les gustaría escuchar, ¿verdad? Ahora, entiéndame en el punto a que quiero llegar. Ellos tienen comezón de los oídos. Ellos no quieren escuchar la sabiduría divina. Ellos quieren escuchar lo que les hace ruido, lo que les hace, lo que les gusta a los oídos, los chistes, el ruido ahí. Lo que les gusta, lo que su corazón pecaminoso quiere escuchar. Hay cristianos que se pasan de iglesia en iglesia buscando el predicador perfecto para ellos. ¿Verdad? ¿Será que muchas veces hemos sido así? ¿Será que muchas veces pensamos, es que me gusta más como predica aquel, o me gusta más como predica el otro, ¿verdad? ¿Qué ando buscando? ¿Verdad? ¿Acaso lo que quiero buscar es algo que me suene bonito a mi oído? Es que me gusta aquel pastor porque se tira unos chistes. ¿Qué quiero escuchar? ¿En qué nos queremos alimentar? La intención de Pablo nunca fue exaltarse a él mismo, darse a conocer como el orador, el mejor orador, ni el expositor de filosofías profundas, ni que la gente lo recordara por su carisma o por lo buena gente que fuera él, por lo vacilón, sino Pablo quería que lo que ellos recordaran fuera el Evangelio. Por eso Pablo se dispuso a predicar a Jesucristo y Cristo crucificado solamente. Versículo 3: es más, me presenté ante ustedes no con tanta debilidad, que temblaba de miedo. En otra versión dice: me presenté con ustedes con temor y temblor. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ok, la debilidad con la que Pablo había llegado a Corinto era la debilidad del Evangelio. No es que Pablo había llegado ahí como chiquitico, ¿verdad? Porque Pablo en varias partes más bien él exhorta, ¿verdad?, como a Timoteo o algo, hágalo con valentía, ¿verdad? Pablo no había llegado con una timidez,
sino porque, recuerden, 1 Corintios versículo 1:25, segunda parte, dice: la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 27, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. De nuevo, Pablo se presentó con tanta debilidad para que en su debilidad Dios hiciera su obra. No a presentar su mensaje, sino el mensaje de Dios mismo. Ok, de nuevo, ¿será que nosotros hemos perdido el creer en el poder que hay detrás del Evangelio? Cuando Pablo dice: me presenté a ustedes con temor, ¿verdad? Y temblor, o temblaba de miedo, no es que Pablo, ¿verdad?, se acerca a ellos ahí temblando, ¿verdad? Y de nuevo, sino que Pablo sabía a lo que iba. Era importante este mensaje que Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Acuérdense que esta frase Pablo también la utiliza en otra parte donde él dice: trabajen su salvación con temor y temblor, ¿verdad? Y no es que nosotros tenemos que trabajar nuestra salvación ahí con miedo de Dios ni nada por el estilo, no, sino que háganlo como es lo más importante de su vida. Busquen de Dios con temor y temblor. Busquen de Dios, que es lo más importante en su vida, es lo que les va a dar vida, es lo que les va a dar vida eterna, es lo que los va a salvar de la muerte espiritual. Pablo sabía que el mensaje de Jesucristo y Cristo crucificado, el Evangelio mismo, estaba el poder de Dios, era lo más importante, lo que ellos tenían que escuchar. Estaban llenos de conocimiento, filosofías, ¿verdad? Era un terreno difícil, pero Pablo sabía que ellos necesitaban de Cristo. Estaban muertos, necesitaban de Cristo, necesitan escuchar el mensaje. Hoy nosotros necesitamos predicar el mensaje, creamos el Evangelio. Como nosotros como iglesia, pastores, maestros, misioneros, cristianos, todos, porque todos somos llamados a ser discípulos, no algunos, todos necesitamos entender bien qué es el Evangelio. No se trata de sabiduría humana, sino de Dios. Ok. De nuevo, Pablo se dispuso a presentar a Cristo sin con ningún mensaje elocuente, ni con filosofía profunda, ni con algún tipo de adorno. Pablo se dispuso a presentar a Cristo. Su mensaje era claro, directo, sencillo. Estaba leyendo yo en un comentario bíblico de que había un hombre en la historia en el siglo XVIII que se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un gran teólogo, tuvo mucha influencia en Estados Unidos en el cristianismo. Él defendió el cristianismo por mucho tiempo. Y John Piper cuenta, Piper es un pastor muy famoso en Estados Unidos, era famoso por su buena teología. John Piper cuenta de que él hizo su doctorado estudiando 1500 sermones de Jonathan Edwards. Y John Piper, un día hablando de él, dice que en 1500 sermones de estudio de él, de Jonathan Edwards, nunca encontró ni una sola broma en un sermón. Dice que Jonathan Edwards leía los sermones, todos los sermones los leía, porque él quería estar seguro de que no había nada en su humanidad que distorsionara el mensaje de Cristo.
Un dato curioso de Jonathan Edwards es que él creció desde chiquitillo en una iglesia que fue fundada por su abuelo. Él era el pastor de la iglesia. Su abuelo muere y la congregación se une, ¿verdad? Ya Jonathan Edwards venía estudiando teología y el abuelo se muere. La iglesia se une y decide nombrarlo a Jonathan Edwards como el nuevo pastor de la iglesia. Y cuenta la historia que al tiempo la gente se cansó de escuchar a Jonathan Edwards y lo sacó de la iglesia. De nuevo se reunieron y decidieron sacar a Jonathan Edwards de la iglesia. Y dice John Piper, también hablando de Jonathan Edwards: hoy la gente se acuerda de Jonathan Edwards. Nadie se acuerda quién es el pastor que siguió después de Jonathan Edwards. De nuevo, Pablo predicó a Cristo y Cristo crucificado. Hoy, 2000 años después, estamos hablando del mensaje. No porque fuera Pablo, sino porque es el mensaje de Dios. Jonathan Edwards se enfocó en predicar a Cristo. Hoy es recordado no por ser él, sino por su mensaje. Él predicaba a Cristo. ¿Por qué quiere ser usted recordado? Ok. Carlos Spurgeon, y con esto termino, un predicador y teólogo inglés reconocido en el siglo XIX, también escribió esto: el poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría en sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá un alma, a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para convertirla. Recordemos, hermanos, la sabiduría es de Dios, el poder es de Dios, su mensaje, lo que es Cristo y Cristo crucificado, es un mensaje de Dios. El Cristo vino, vivió, murió, fue resucitado para que usted y yo hoy tengamos vida eterna. Es el poder de Dios para transformar vidas. Amén. ¿Preguntas?